Hola, buenas noches. Mi nombre es Lucas Alemán, residente de segundo año de clínica, articulado. Bueno, hoy en la clase de hoy vamos a ver alteraciones de sodio en la que vamos a contemplar hiponatremia e hipernatremia. Bueno, comenzando con la hiponatremia, la vamos a definir como la concentración sérica de sodio menor a 135 miliequivalentes por litro. Hay varios criterios para clasificar a la hiponatremia. Podemos clasificarla según la natremia, como en leve, moderada o severa, según la velocidad de instauración, como aguda o crónica, según la clínica, en sintomática o asintomática, o según la osmolaridad. Como dijimos, según la osmolaridad, teniendo en cuenta valores normales de 180 a 300 miliosmol por kilogramo, podemos clasificarla en hiperosmolar, isoosmolar o hiposmolar. Entre hiperosmolar e isoosmolar la vamos a también llamar pseudohiponatremias. Decimos que la hiperosmolar y la isoosmolar son pseudohiponatremias porque no solamente el sodio no está condicionando la osmolaridad plasmática. En caso de las hiperosmolares tenemos a las hiperglucemias en la que cada 100 miligramos de glucemia elevada disminuye 1,5 mil equivalentes de sodio, por lo cual cuando estamos frente a una hiperglucemia tenemos que hacer el cálculo del sodio corregido. En cuanto a las hiponatremias isoosmolares, tenemos las hipertrigliceridemias o las hiperproteinemias, estas últimas a tener en cuenta en gamospatías o el mieloma múltiple, por ejemplo, que también nos va a condicionar la osmolaridad plasmática. Y en cuanto a las hiponatremias hipoosmolares, la podemos clasificar según el estado de volemia del paciente en hipovolémicas, euvolémicas o hipervolémicas. En cuanto a la hiponatremia hiposmolar hipovolémica, el fin es saber de dónde se está perdiendo el sodio, ¿sí? Que se puede estar perdiendo a través de los riñones o extrarrenales. En cuanto a las causas renales, tenemos a los diuréticos, hipoaldoteronismo como el síndrome de Addison, el traumatismo craneoencefálico o ACV hemorrágico. En cuanto a las causas extrarrenales, tenemos vómitos, diarreas, pacientes quemados o que se haya formado algún tercer espacio. ¿Cómo vamos a determinar si la pérdida es renal o extrarrenal? A través del sodio urinario. Vemos que si el sodio urinario es mayor a 20, la causa es renal, mientras que si el sodio urinario es menor a 20, la causa es extrarrenal. En cuanto a la hiponatremia hiposmolar euvolémica o normovolémica, las causas más comunes de esto son el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el SIHAT, que de los tres es el más frecuente, el hipotiroidismo y el hipocortisolismo. En cuanto al hipotiroidismo, vamos a tener una hiponatremia por una reducción del gasto cardíaco, de la filtración glomerular y por aumento de la secreción de vasopresina, mientras que el déficit de cortisol induce a la hipersecreción de vasopresina. A la hora de hablar de SIAD, tenemos que tener en cuenta que es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que descartar otras causas antes de ponerle el título de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Para esto tienen que cumplir algunas características esenciales, como la osmolaridad plasmática menor a 275 miliosmol por kilogramo, una osmolaridad urinaria mayor a 100, que el paciente esté euvolémico o normovolémico, un sodio urinario mayor a 40, una función tiroidea y adrenal normal y que no haya estado con uso de diuréticos previamente. También va a cumplir algunas características suplementarias como un ácido úrico menor a 4, un BUN menor a 10, un FeNA mayor a 1 o un Fe de urea mayor a 55, una corrección de la hiponatremia con restricción hídrica en vez de con reposición de solución fisiológica y una hormona antidiurética elevada en plasma. Bueno, en cuanto a las causas de SIHAD, podemos encontrar alteraciones en el sistema nervioso central, como accidentes cerebrovasculares, hemorragias, infecciones, traumatismos. En cuanto a las neoplasias malignas, la principal
causas de CIGAD en esto son los carcinomas de células pequeñas del pulmón, los medicamentos, por ejemplo, carbamazepina, oxacarbazepina, ciclofosfamida, clorpropamida, inhibidores de recaptación de la serotonina. Las cirugías también pueden ser causas de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, en general los procedimientos quirúrgicos, enfermedades pulmonares como neumonías, ya sea de causa viral, bacteriana o por micobacterias. La infección por VIH también puede dar secreción inadecuada de hormona antidiurética, ya sea en estadio SIDA o en la infección por VIH sintomática temprana. También se describió un CIGAD hereditario que puede deberse a trastornos genéticos que provocan antidiuresis, como por ejemplo la mutación que afecta al gen receptor B2 a nivel renal, y de causa idiopática que se ha descrito principalmente en pacientes adultos mayores. Y a la hora de hablar de hiponatremia hiposmolar hipervolémica, vamos a decir de que al haber un volumen circundante elevado, el sodio se diluye, por eso tendríamos hiponatremia. Las causas más comunes, las tres causas más comunes de esto son la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia hepática crónica y la enfermedad renal crónica. En cuanto a la clínica, vamos a tener síntomas leves, síntomas moderados o síntomas graves de la hiponatremia. Como leves tenemos la cefalea, déficit de atención, irritabilidad, trastornos de la marcha. En cuanto a los moderados, náuseas, vómitos, confusión, desorientación, bradisiquia. Y los graves, estupor, convulsión, coma y depresión respiratoria. A la hora de, además de la clínica, vamos a necesitar estudios complementarios como ionograma con estado ácido-base, glucemia, urea y creatinina para medir la función renal, la osmolaridad plasmática, una MAO con la osmolaridad urinaria, creatinina, ionograma. Vamos a tener que calcular el FENA o el Fe de urea, y para descartar, como decíamos, llegar al diagnóstico de CIGAD, medir TSH y cortisol plasmático a las 8 de la mañana. Para tener esto bien en cuenta, una hiponatremia severa o sintomática es una emergencia médica, por lo cual se debe actuar de forma inmediata, porque para evitar el edema cerebral y las complicaciones que esto trae. A la hora de tratar las hiponatremias severas o sintomáticas, tenemos que elevar la concentración plasmática de sodio, corregir el trastorno primario, evitar factores agravantes, teniendo en cuenta que la velocidad de corrección no puede superar los 10 a 12.000 equivalentes en las primeras 24 horas. ¿Y cómo vamos a corregir esta hiponatremia? A través de una bomba de sodio, que la vamos a preparar de la siguiente manera: 10 ampollas de cloruro de sodio al 20% en 900 ml de solución fisiológica al 0,9%. Esta solución de 1 litro nos va a aportar 478.000 equivalentes de sodio. A su vez, una vez que ya tenemos esta solución preparada, vamos a calcular el sodio requerido. ¿Cómo vamos a hacer? Estos 478.000 equivalentes que tenemos en la solución que preparamos para la bomba, le vamos a restar el sodio sérico dividido el agua corporal total más 1. ¿Y cómo vamos a calcular el agua corporal total? Teniendo en cuenta que si la paciente es mujer, es 0,5 por el peso, si es hombre 0,6 por el peso, y si es anciano 0,45 por el peso. Y en cuanto a la velocidad de infusión de la bomba, vamos a tener, si vamos a querer corregir a una velocidad de 0,5 mil equivalentes hora, vamos a multiplicar estos 0,5 mil equivalentes por 1000 dividido el sodio requerido. Esto nos va a dar la velocidad de infusión a la que le vamos a tener que indicar al equipo de enfermería para controlar, para iniciar la bomba. Vamos a tener que controlar cuando iniciemos la VIC de sodio en ionograma a las 2 horas de inicio, corregir el ritmo de infusión a medida que se va corrigiendo el sodio, y después controlar el ionograma cada 4 horas. Una vez lograda una anatremia mayor a 120.000 equivalentes con mejoría clínica, vamos a continuar con el tratamiento
acorde a la volemia del paciente, con el objetivo de que de evitar la mielinolisis pontina, que vendría a ser la desmielinización de la sustancia blanca secundaria a cambios bruscos de la osmolaridad. En cuanto al tratamiento de la hiponatremia euvolémica, la vamos a tratar con restricción hídrica, no más de 800 mililitros de solución fisiológica al día. Y en las hiponatremias hipervolémicas la vamos a tratar con restricción hídrica, furosemida y dieta hiposódica. Bueno, ahora vamos a hablar de las hipernatremias, en las cuales las definimos como la concentración sérica de sodio mayor a 145 miliequivalentes litros. A la hora de clasificar a las hipernatremias, la vamos a clasificar según la natremia en leve, moderadas o severas, según en la velocidad en agudas y crónicas, teniendo en cuenta que en las agudas son los que más sintomatología neurológica nos va a dar, y mientras más aguda también puede ser más focal la sintomatología, que ya lo vamos a hablar más adelante, y según el estado volémico del paciente. Según el estado de volemia del paciente la vamos a clasificar en hipernatremias hipovolémicas, normovolémicas e hipervolémicas. En cuanto a las hipovolémicas, vamos a ver que pueden ser de causas renales o extrarrenales, en la cual la vamos a identificar con el sodio urinario como hacíamos anteriormente. Y vamos a ver que en las causas renales tenemos a los diuréticos como la furosemida, un fallo renal post-obstructivo y la diuresis osmótica como principales causas. En cuanto a las causas extrarrenales, vamos a hablar de formas que se forme un tercer espacio, vómitos, diarreas, fístulas o pacientes quemados. En cuanto a las hipernatremias normovolémicas, vamos a hablar también de causas renales y extrarrenales. En las causas renales vamos a encontrar la diabetes insípida y la hipodipsia. Y en cuanto a los extrarrenales, las pérdidas insensibles como por ejemplo la transpiración. En cuanto a las hipernatremias hipervolémicas, vamos a encontrar la iatrogenia, como puede pasar en la sobrecorrección de una hiponatremia, al hiperaldosteronismo y el síndrome de Cushing. En cuanto a la clínica, podemos hablar de que se produce por una disminución del volumen cerebral, dando letargo, irritabilidad, hipertonicidad muscular, convulsiones y coma. También se puede producir una hemorragia intracerebral focal o subaracnoidea por roturas de las venas cerebrales. En cuanto a los estudios complementarios que vamos a pedir son la glucemia, función renal, ionograma, gases venosos, osmolaridad plasmática, una muestra de orina con ionograma y osmolaridad urinaria. La osmolaridad urinaria nos va a ser útil ya que vamos a ver si tenemos una osmolaridad urinaria baja, es decir menor a 300 miliosmol, nos vamos a inclinar más por un diagnóstico de diabetes insípida central o nefrogénica. Con una osmolaridad urinaria intermedia, es decir entre 300 y 600 miliosmol, vamos a evaluar una diuresis osmótica. Y en cuanto a la osmolaridad urinaria alta, es decir mayor a 600, vamos a considerar pérdidas renales, gastrointestinales, insensibles, sobrecarga de sodio o defectos en el centro de la sed. Para el tratamiento de la hipernatremia aguda, vamos a calcular primero el déficit de agua libre. ¿Sí? El déficit de agua libre se calcula con el agua corporal total por el sodio sérico menos 1 dividido 140. Vamos a recordar que el agua corporal total se calcula con el peso del paciente, teniendo en cuenta si es mujer, hombre o anciano, multiplicándolo por 0,5, 0,6 o 0,45 respectivamente. Vamos a reponer todo el déficit en menos de 24 horas y la reposición se debe hacer con dextrosa al 5%. A su vez vamos a controlar el ionograma con laboratorios cada 1 o cada 2 horas. Y una vez que lleguemos a 150 miliequivalentes por litro, vamos a disminuir la velocidad a 1 mililitro kilogramo hora. En cuanto al tratamiento de la hipernatremia crónica, vamos a decir que descender rápidamente los valores de sodio sérico sí es peligroso por el riesgo de edema cerebral. Sí vamos a corregir entre 10 a 12 miliequivalentes en las primeras 24 horas y tenemos que calcular el déficit de agua libre a pasar.
¿Cómo lo vamos a calcular? Teniendo en cuenta la fórmula de la diapositiva anterior y el cálculo del reemplazo de agua deseado en el primer día lo vamos a hacer con el déficit de agua por 10.000 equivalentes dividido el sodio sérico menos 140. La reposición de líquido lo vamos a hacer con dextrosa al 5% y vamos a tener los controles de glucemia y ionograma cada 4 horas. Bueno, esa fue la clase de trastornos del sodio, espero que les haya servido y les mando un saludo grande.